Bueno, en este segundo módulo vamos a comentarles el caso de otra paciente que se llama Graciela. Graciela es una mujer de 48 años, soltera, argentina, que vive en Córdoba capital y consulta por constipación. Graciela es taquífaga, es decir, come muy rápido y a veces tiene episodios de atragantamiento. Ella cree que tiene una especie de fobia. Tiene la presencia de náuseas con o sin dolores de cabeza. A veces tiene vómitos episódicos sin acidez. Su apetito es variable. Ella dice que es tan variable como su estado de ánimo. Aumenta y baja 1 o 2 kilos de peso. Casi nunca tiene deseos de evacuar. Toma muchos laxantes. Por ejemplo, toma Dulcolax o chicles laxantes una vez por semana. Ha notado la presencia de sangre roja en la materia fecal con algunas molestias anales. Ingiere pocos residuos y pocos líquidos. Su orina y micción es normal. Tiene insomnio, le cuesta dormirse. Fue operada de vesícula a los 43 años. No quedó bien después de la operación. Es tabaquista. Fue tabaquista desde los 15 a los 42 años, fumando un paquete de cigarrillos por día. Bebe alcohol con moderación, pero le provoca dolor de cabeza. Nació en San Francisco, tiene una vida fundamentalmente sedentaria, mide 1,55 y pesa 51 kilos, por lo cual ustedes podrán obtener su índice de masa corporal. Tiene un plan alimentario cuidado. Toma Biletán, Buscapina y Migral. Sufrió una hepatitis a los 26 años. Cree que fue por virus A. No se cuidó bien. Tiene cefalea con antecedentes en sus hermanas. Esta cefalea se ubica en la nuca y es pulsátil, con la presencia de náuseas y en 2 o 3 oportunidades tuvo vómitos. Tiene escoliosis y contractura en la región del cuello y del plexo braquial. Su menarca fue a los 13 años, su ritmo menstrual es 2 a 5 días cada 26. Al examen físico, los signos vitales y todo el examen es normal. El primer profesional que la atiende a Graciela le realizó muchísimos estudios de laboratorio, le realizó ecografías, le realizó radiografías, le realizó una videocolonoscopía y una fibroesófago-gastroduodenoscopía. Le realizó una radiografía muy especializada que se llama defecografía, en la que se estudia el mecanismo de evacuación intestinal de la paciente. Le realizaron una ecografía endoanal, es decir, el transductor de ecografía se coloca dentro del ano recto. También se realizó manometría rectal y se le realizó un estudio de motilidad colónica, habiéndole administrado unas partículas que son radioopacas y estudiando el tiempo que tardan en eliminarse. La mayoría de estos resultados fueron normales. El diagnóstico final del médico fue constipación funcional pertinaz y la trató con un plan alimentario y le cambió los laxantes. Como no mejoró, o mejoró muy poco y casi nada, se repitieron los síntomas. Graciela decide realizar una nueva consulta. El nuevo profesional, al escucharla nuevamente, recoge los siguientes datos. Su constipación es pertinaz, casi nunca tiene deseos de evacuar. Tiene la presencia de sangre roja con molestias anales, ingiere pocos residuos, simula orgasmos, porque su pareja tiene eyaculación rápida y disminución de la libido. Tiene un estado de estrés crónico desde que está en pareja hace 7 años. Reconoce
dependencia y manipulación. Su dependencia es económica y tiene un estado de permanente soledad. ¿Qué les parece? ¿Esta sintomatología de la paciente podrá tener alguna relación con sus trastornos evacuatorios? ¿Esta paciente podría en su infancia haber sido sometida a malos tratos del punto de vista físico o podría haber tenido algunas situaciones de acoso o de violación o de maltrato del punto de vista sexual? ¿En qué mundo vivimos? La especie humana dispone de mecanismos básicos de adaptación al ambiente, que están especialmente orientados a la supervivencia. Estas respuestas adaptativas se producen cuando hay señales que son interpretadas como peligrosas. Y esto desencadenan una serie de respuestas fisiológicas o de conducta. Los motivos para sentirse amenazados son múltiples, pueden ser biológicos, sociales o culturales. Ahora, nosotros vivimos con un permanente temor a ser excluidos, a perder el trabajo, a no alcanzar el éxito y a veces aceptamos condiciones que son propiamente degradantes. La pérdida de la estabilidad se llama la homeostasis es la estabilidad. Entonces, cuando se pierde la estabilidad, la homeostasis se pone en marcha para recuperar el equilibrio porque esta pérdida es insoportable. Ahora, las señales internas o del medio ambiente que se leen como amenazantes desatan respuestas defensivas con patrones biológicos preestablecidos que se llama alostasis. Antes se creía que alostasis y homeostasis eran sinónimos. Hoy se sabe que no son exactamente iguales. Cuando estos cambios persisten en el tiempo, esta situación se hace tóxica para el propio cuerpo y se llama carga alostática. Esta carga alostática instala un tono permanente de crispación del humor o del afecto. Entonces, alostasis significa un estado cambiante, mientras que la homeostasis es un estado constante o el mismo estado. La alostasis, el organismo cambia su medio para enfrentar el desafío o las perturbaciones del exterior. La presión arterial no es constante. Esta presión aumenta si el organismo tiene que ser muy activo y baja si eso no es necesario. Entonces la constancia no es el ideal como se creía. Lo ideal es tener un estado interno más relevante para el estado externo particular, o sea, una adaptación. La condición física obliga a la regulación de los aspectos de la fisiología del organismo para ser eficiente al ambiente que lo rodea, al que se expone el individuo, y esto implica evitar errores o minimizar los costos. Entonces, ambas necesidades se logran mejor utilizando la información previa para predecir la demanda y ajustando todos los parámetros para afrontarla. En casi todo el mundo se describe que aproximadamente entre un 30 y 50% de las consultas médicas son síntomas que no encuentran explicación, que se los denomina con la sigla MUS, Medical Unexplained Symptoms. Existe una serie de malestares que no constituyen enfermedades propiamente dichas o discretas. No es posible afirmar que una enfermedad está presente o no de un modo categórico. Sus
su característica es que se expresan como un espectro de síntomas o dimensiones. Las búsquedas frenéticas de un daño orgánico por parte de los médicos llevan a diagnósticos accidentales. Entonces esto hay que conocerlo, hay que creerle a los pacientes la historia, pero no hay que enfermarlos de lo que no tienen. Este esfuerzo intelectual del razonamiento médico está más orientado a defendernos de nuestra propia disonancia cognitiva que a aceptar el agujero epistemológico que nos ciega a ciertos fenómenos. Entonces, la percepción de un contexto amenazante nos lleva a un estado de hipervigilancia. Este estado de hipervigilancia nos lleva a respuestas congruentes con la percepción, que son liberación de hormonas, estimulación del sistema nervioso autónomo, del sistema cardiovascular, del sistema inmune, de los músculos y de las conductas. Entonces se crea un estado de regulación alostática perceptiva permanente. Esto tiene muchos síntomas. Hay un incremento del tono simpático, hay un aumento del cortisol, hay un aumento del apetito de sal, hidratos de carbono y grasa, hay una redistribución de la grasa según la localización de los receptores de cortisol del abdomen, hay un aumento de los hidratos de carbono con aumento de insulina con una baja regulación por sobreestimulación, hay aumento de los metabolitos de hidrato de carbono y se suele llegar con facilidad a la diabetes. El miedo o la ansiedad reflejan la conciencia de un potencial daño cuando el individuo interpreta cognitivamente las señales del cerebro. Los seres humanos pueden estar temerosos o ansiosos en relación con preocupaciones existenciales. Este estado de hipervigilancia es el que nos explica gran parte de síntomas que motivan consultas sin daño de órganos. Les propongo unos momentos de reflexión a nivel individual, con quienes tengamos al lado, o a nivel grupal en los foros, y en un momento continuaremos aclarando algunas de estas situaciones.